Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Funciones Cognitivas 2, Lenguaje, Seminario número 12, parte 2. El lenguaje es un sistema complejo que permite a las personas comunicar una combinación ilimitada de ideas utilizando un conjunto de sonidos altamente estructurados, o en el lenguaje por señas, gestos manuales o faciales. Todas las culturas tienen lenguaje y una lengua, y cada persona lo usa de forma creativa para comunicar nuevas ideas. En este momento hay 7.097 lenguas distintas en el mundo. El lenguaje es universal y es un código con una estructura determinada. Tiene 4 niveles o planos. El fonológico, todos los sonidos que conforman una lengua como a, k, m, d. El lexical, todas las palabras que conforman la lengua como avión, cantar, desde, y semántico, el significado. El morfosintáctico o gramatical, las reglas que permiten combinaciones de palabras con sentido, como los sustantivos, conectores, géneros, conjugaciones verbales. Y el plano de mayor nivel de procesamiento, que abarca la pragmática y la prosodia, el uso social del lenguaje. Estos planos se desarrollan siguiendo los niveles de complejidad creciente, pero también de manera solapada. También tienen 4 modalidades que funcionan como módulos independientes, pero interconectados en el cerebro: la comprensión, la expresión, la lectura y la escritura. Ya desde el 6º mes de vida intrauterina, el plano temporal izquierdo se encuentra más desarrollado que el derecho en la mayoría de los fetos humanos. Esto sugiere que desde la gestación ya hay una localización específica para el lenguaje y que además este se encuentra lateralizado hacia el hemisferio izquierdo. El aprendizaje del lenguaje implica entonces componentes biológicos y hereditarios. Los cerebros humanos están diseñados para adquirir lenguaje espontáneamente. Lo llamativo es que si bien el lenguaje está genéticamente determinado, necesita imprescindiblemente de un otro para aprenderse, y solo se aprende la lengua a la que uno está expuesto. Todavía no nació un niño en Manchuria que de la nada hable guaraní, ni un niño en Asunción del Paraguay que de la nada hable mandarín. Esto supone que se necesitan también componentes ambientales y adquiridos. El aprendizaje de lenguaje es un aprendizaje implícito, no asociativo, por imitación. En el primer año de vida se desarrollan los prerequisitos para la adquisición del lenguaje. El bebé espontáneamente mira a los ojos de su interlocutor, esto es el contacto ocular, a los 2 meses. Tiene sonrisa social a los 3 meses. A los 7 meses establece atención conjunta. Se forma un triángulo entre su mirada, la del interlocutor y algún punto que uno de los dos muestra al otro. A los 8 meses imita acciones y a los 12 meses realiza señalamientos. Todo esto, que en realidad depende más del procesamiento del hemisferio derecho, es necesario para comenzar a adquirir cualquier lengua, ya que el niño tendrá que imitar los sonidos del habla en las que está inmerso. También para ese tiempo aparece el balbuceo, sonidos vocálicos repetitivos como a, que son los fonemas más fáciles de emitir, y luego combinaciones de sílabas simples, ba, da, ta, ta. Esto surge a partir de la imitación y de la repetición. Es notorio que cuando un adulto acerca su cara a un bebé lo suficiente, el sistema de procesamiento de rostros detecta cachorro de la especie y espontáneamente el adulto, generalmente su figura de referencia, comienza a hablar más pausado para favorecer el reconocimiento de los fonemas. Hola, bebé, articulando más exageradamente para favorecer la imitación por el aparato fonatorio y de modo más simple para favorecer la atribución de intención y significado. La fonología tiene un periodo crítico para desarrollarse que abarca en general hasta los 3 años. El primer año es crucial. Al final del primer año de vida son especialistas en el idioma al que están expuestos. Al nacer, todos los bebés pueden asimilar potencialmente todos los fonemas posibles, pero en los primeros años se van a volver expertos tanto en precisión como en velocidad para decodificar los fonemas de su lengua materna, que puede ser más de una en algunos casos, en detrimento de lenguas a las que no hayan estado expuestos. Este concepto es similar al visto en el seminario de visión y los periodos críticos de la corteza visual. Es por esto
que cuesta más aprender otro idioma más adelante, ya que lo aprenderemos por otros mecanismos, mayor aprendizaje explícito, y habrá sutilezas en la forma de pronunciar la fonología que no llegaremos a captar, sobre todo cuanto más lejana fonológicamente sea nuestra lengua con respecto a la nueva, por ejemplo, español y vietnamita, a pesar de estudiar mucho y volvernos muy fluentes. Entre el año y los 18 meses también empieza la emisión de las primeras palabras, que al principio serán en general palabras bisilábicas conformadas por la repetición de una sílaba simple, consonante vocal, que son más fáciles de articular. Tete por chupete, mamá, papá. Estas primeras palabras empezarán además a delimitar los primeros campos semánticos que darán significado al mundo. Así, babau será por un tiempo todos los animales, tutú será por un tiempo todos los vehículos, papa será por un tiempo todas las comidas. Esto va dejando huella en la memoria de largo plazo, tanto en el plano semántico como lexical. Desde los 24 meses, el niño empieza a realizar frases simples de 2 palabras, mamá upa, más agua. Comienza así el desarrollo de la gramática y la morfología, género, número, conjugaciones. A los 3 años el niño arma frases de 3 palabras que en general respetan la conformación sujeto, verbo, objeto. Al principio, las palabras que utiliza son de alta frecuencia y nivel de imaginabilidad, la representación visual, y luego va incorporando conectores, conjunciones, preposiciones y palabras de menor frecuencia de uso o imaginabilidad, los conceptos abstractos. Muy pronto logrará una enorme amplitud de combinaciones con un alto nivel de automatización. En paralelo, su experiencia personal en interrelación con el ambiente sigue incrementando los significados y por ende su conocimiento. Hacia los 2-3 años, el plano lexical hará su explosión. Hay mayor actividad y maduración en el hemisferio izquierdo, y el niño incrementará fenomenalmente su vocabulario, aprendiendo incluso decenas de palabras por día. Este vocabulario se seguirá incrementando con los años. Esto coincide además con la madurez del hipocampo, que es máxima entre los 3 y 6 años. Finalmente, hacia los 5 años, los niños pueden tener conversaciones simples y narrar eventos, y refinan el plano pragmático, que se originó hacia los 3 con el desarrollo de la teoría de la mente que vimos en las funciones ejecutivas. Empiezan a comprender chistes, ironías, segundas intenciones, metáforas, ajustan la prosodia al mensaje o a la situación, etc. Aquí vuelve a tomar relevancia el hemisferio derecho. Mientras tanto, en paralelo se han ido atribuyendo significados que van enriqueciendo el sistema semántico y la memoria. A partir de allí, todos los planos, excepto el fonológico, que ya cristalizó, continuarán ampliándose a lo largo de toda la vida, especialmente el lexical y el semántico pragmático, a expensas de una gramática ya establecida y automatizada. El desarrollo del lenguaje a veces se retrasa. Esto se llama retraso simple del lenguaje. En este caso, si bien el lenguaje aparece más tardíamente, el nivel de competencia logrado finalmente es el adecuado. Otras veces, el desarrollo se altera dentro de lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL, según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El trastorno del desarrollo del lenguaje antes fue llamado trastorno específico del lenguaje, TEL, y antes todavía disfasia. O bien puede ser otro cuadro, como es el trastorno del espectro autista, TEA. En muy pocos casos, directamente, no se desarrolla el lenguaje, y esto se denomina ausencia del lenguaje. También existen otras condiciones en las que el habla puede restringirse, como la discapacidad intelectual o la hipoacusia. Por todo lo visto antes, es muy importante hacer detección e intervenciones tempranas, ya que de no hacerlo a tiempo, estaríamos perdiendo el periodo de mayor plasticidad para el lenguaje. Además, la intervención mejora notablemente el desarrollo con respecto a la evolución natural. Es importante tener en cuenta entonces pautas de alarma. De modo simplificado, podemos regirnos por estas: falta de prerequisitos, o sea, contacto ocular, sonrisa social, atención conjunta al año, y o ausencia de palabras sueltas a los 22 meses, y o ausencia de frases de 2 palabras a los 30 meses, y o pérdida de cualquier habilidad lingüística previamente adquirido. En todos los casos, esto obliga a una consulta especializada por neurología o fonoaudiología. Si todo sale bien, y así sucede de modo natural en la mayoría de los casos, tendremos un adulto competente en el lenguaje y la comunicación. Pero en ocasiones, ese lenguaje previamente adquirido se pierde.
Esto se llama afasia y es una alteración cognitiva, a diferencia de la disartria que afecta a los órganos fonatorios. En 1864, el neurólogo francés Paul Broca presentó ante la Academia de Ciencias de París los casos de 5 pacientes que habían perdido la capacidad de producir el lenguaje, acompañados de su correspondiente anatomía patológica. En todos los casos, la lesión estaba al pie de la tercera circunvolución frontal. La conclusión de Broca fue que entonces este debía ser el sitio donde se producía el habla. A partir de allí, a esta región se la denominó área de Broca. En todos los casos, también la lesión estaba en el hemisferio izquierdo, pero todavía faltaban años para que Broca se convenciera de la lateralización del lenguaje y pronunciara su célebre frase: hablamos con el hemisferio izquierdo. En estos pacientes, la comprensión del habla estaba intacta, pero habían perdido la capacidad de producir lenguaje, siendo su paciente más famoso Le Borgne, que pasó a la posteridad como Tan, ya que esto era prácticamente lo único que producía. No obstante, se hacía entender bastante bien modificando la prosodia ligada al hemisferio derecho. En 1874, el neurólogo alemán Karl Wernicke describió otro grupo de pacientes en los que se había afectado la capacidad de comprensión, mientras que mantenían la capacidad de producción. En este caso, Wernicke situó las lesiones en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal, y esa área pasó a llamarse área de Wernicke. Todo esto gatilló la segunda ola del localizacionismo, como vimos en el seminario 11, y dio lugar también a la descripción de más tipos de afasias. Este es el modelo de Lichten-Wernicke, que fue el primer modelo cognitivo que trató de explicar la localización de las diferentes afasias y, por ende, el procesamiento del lenguaje. En este modelo vemos 3 centros. El centro de la comprensión, área de Broca, con la letra A. El centro de la producción, el centro de la comprensión, el área de Wernicke con la letra A. El centro de la producción, el área de Broca con la letra M. Y un centro de los conceptos, letra C, el cual con muy buen tino no localizaron, ya que hoy sabemos que la memoria semántica se distribuye ampliamente por la corteza, como vimos en el seminario 11. Además, este modelo plantea conexiones entre la corteza auditiva y el centro de comprensión, entre el centro de comprensión y el de producción, entre el de comprensión y el de los conceptos, entre el de los conceptos y el de producción, y entre el de producción y el área motora del habla. Esto dio lugar a 2 afasias por lesiones en los centros de Broca y de Wernicke, y 5 afasias por desconexión entre los centros: 2 transcorticales, sensorial y motora; 2 subcorticales, sensorial y motora; y una de conducción por desconexión entre los centros de Broca y Wernicke, anatómicamente situada en el fascicular 4. Quedaron entonces así definidas las áreas del lenguaje. Sin embargo, a partir de la década del 60, numerosos estudios empezaron a demostrar que las áreas del lenguaje eran mucho más extensas hasta llegar al modelo actual. Debe tenerse en cuenta que además aquí no están representadas las áreas correspondientes del hemisferio derecho, ni estructuras subcorticales como el núcleo pulvinar o el ventrolateral izquierdo del tálamo, que también cumplen funciones relacionadas con el lenguaje. Veamos entonces cómo se evalúan las afasias. Hay muchos instrumentos para evaluarlas, ya sea de modo informal o sumamente específico. Si no contamos con conocimientos o instrumentos específicos, lo mínimo que tendríamos que tener en cuenta para tratar de determinar si hay una afasia o no y de qué tipo es lo siguiente. Ver cómo responde el sujeto espontáneamente, cuánto lenguaje produce espontáneamente. Medir también la fluencia verbal, que es la cantidad de palabras que dice espontáneamente por minuto, siendo la normal entre 100 y 125 palabras. La denominación, que es decir, qué es lo que está viendo, de por lo menos 10 objetos diferentes, dar el nombre de aquello que ve. La repetición, por lo menos de 3 frases distintas. Y la comprensión, tanto de órdenes simples, por ejemplo, doble S papel, como complejas. Aquí vemos, a la izquierda, la lámina de las galletas del clásico test de Boston para diagnóstico de afasia.
En este caso, se le pide al paciente que describa lo que ve en la lámina para evaluar la producción espontánea. El uso de esta figura y la forma en que pueden responder los pacientes se va a analizar en el trabajo práctico. A la derecha vemos una lámina para la denominación de objetos. Hay muchas clasificaciones de afasias, al punto que la afasiología es una rama de la neuropsicología, pero no es objeto de este seminario profundizar tanto. Veremos entonces los 4 cuadros que, más allá de la clasificación utilizada, siguen estando vigentes a nivel conceptual y clínico. Las afasias de Broca, de Wernicke, de conducción y global. La afasia de Broca, también llamada afasia motora, es una afasia no fluente. El paciente dice pocas palabras espontáneamente y estas son en general de alta frecuencia de uso y alta imaginabilidad, sustantivos, acciones. El habla se caracteriza por la falta de conectores, es agramática y hay una tendencia a la simplificación en oraciones de sujeto, verbo, objeto. Yo, querer, torta. La alteración principal es en la producción del habla y la comprensión está aparentemente conservada. Esto es así para las oraciones simples, pero si se exige la comprensión de oraciones complejas, por ejemplo en voz pasiva, se observan también fallas en la comprensión. Si se le dice al paciente, es al perro a quien está corriendo el gato, por su agramatismo entenderá que el perro corre al gato, sujeto, verbo, objeto. La denominación está alterada, pero puede ser facilitada por claves fonéticas o contextuales. Es un lee para que diga león cuando lo ve. La repetición está alterada, pero no en mayor medida que la producción. El paciente, además, muchas veces pone énfasis en la prosodia para poder comunicarse, como hacía el paciente tan. Suele cursar con conciencia de déficit, lo cual suele angustiar al paciente, pero le da mejores herramientas para la rehabilitación. La lesión está, como dijimos, en el pie de la tercera circunvolución frontal, también llamada opérculo frontal. La afasia de Wernicke, también llamada afasia sensorial, es fluente, incluso hiperfluente. El paciente habla mucho y si bien la dificultad mayor es en la comprensión, esto genera que produzca de manera errónea. El paciente comete errores llamados parafasias, que pueden ser fonológicas, por ejemplo, decir eslareca por escalera, semánticas, decir león por tigre, o formales, las que las palabras tienen forma parecida, por ejemplo, decir piano por grano. También pueden producir palabras que no existen. Estos son los neologismos. A veces las sustituciones son tantas que la producción se transforma en algo ininteligible. Esto se llama jergafasia. Todos alguna vez producimos alguna parafasia, pero al escucharnos usamos ese feedback para corregirnos. Acá el paciente no se beneficia de su producción porque la dificultad está en la comprensión. Lo mismo sucede con la denominación, que está alterada y no puede facilitarse con claves. La repetición está alterada pero en la misma magnitud que la comprensión. La prosodia está conservada y en general cursa con anosognosia, en parte por la localización que suele tener la afasia de Wernicke, y el paciente no es consciente del déficit, siendo en general los parientes los que sufren más. Esto además no favorece la rehabilitación. La lesión se encuentra en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal, también llamada giro temporal. La afasia de conducción es un síndrome de desconexión entre el área de Broca y el área de Wernicke. El habla es fluida y no hay problemas en la producción, aunque el paciente puede tener algunas vacilaciones fonémicas. La comprensión está conservada. La característica específica es la alteración en la repetición. Si volvemos al modelo de Lichtenberg-Wernicke, vemos también la desconexión entre los centros de Broca y de Wernicke. Cuando este modelo fue presentado, alguien criticó la explicación de la afasia de conducción, arguyendo que no hace falta la indemnidad del fascículo arcuato para repetir, ya que se puede repetir a través de la conceptualización en el centro de los conceptos. Por ejemplo, si el paciente tiene que repetir el flan tiene frutillas y frambuesas, podría comprenderlo a través del área de Wernicke, conceptualizarlo
en el área de los conceptos, o sea, pensar en su significado, y activarlo desde ahí directamente hacia el área de Broca, y no necesita pasar por el fascículo arcuato, independientemente de si tenga lesión o no. El crítico de esto fue Sigmund Freud, quien antes de dedicarse al psicoanálisis tuvo un destacado papel en el desarrollo de la neuropsicología. En realidad, la verdadera manera de reconocer a un afásico de conducción es haciéndole repetir pseudopalabras, o sea, palabras que no existen, como pieno, vanito, quifo, o palabras que no conozca. La afasia global, también conocida como síndrome de aislamiento, es la más grave de todas. Es muy poco fluente, con un habla casi ausente, falta de intención del habla, y tanto la comprensión como la denominación y la repetición se hallan disminuidas. Es como si fuera una afasia de Broca y Wernicke juntas. Suele aparecer luego de lesiones masivas perisilvianas izquierdas, por lo que suele cursar también con hemiplegia derecha. A veces, una afasia comienza siendo global y luego decanta con el correr del tiempo en una afasia de Wernicke o de Broca. ¿Qué podemos decir de la lectoescritura? Al principio, los primeros casos clínicos y anatomías patológicas con las que se contaba eran de gente iletrada. La gente que sabía leer y escribir era minoría por ese entonces. Por lo tanto, se asumía que si se estaba afásico, seguramente se habría perdido también la lectoescritura en caso de haberla dominado. En 1882, Joseph Desjardins presentó un caso de un exitoso hombre de negocios que había despertado una mañana habiendo perdido la capacidad para leer, pero conservando la capacidad para escribir, así como para comprender y producir el lenguaje. Al poco tiempo perdió también la capacidad de escribir. Este nuevo síndrome de desconexión de alexia-sinagrafia demostró que las áreas del lenguaje no eran exactamente las mismas que las del lenguaje hablado, a lo que se fueron sumando áreas hasta la extensa localización actual, donde vemos que todo el lenguaje, tanto en su modalidad oral como lectoescrita, abarca zonas frontales, temporales, parietales y occipitales. Este es el modelo actual de procesamiento de palabra aislada de Ellis y Young. Partimos de la base de un sistema semántico central, la memoria semántica, y 4 sistemas de memoria de largo plazo especializados. El lexicón de entrada auditivo, que es la memoria para todas las palabras que alguna vez oímos. El lexicón de entrada visual, que es esa memoria para todas las palabras que alguna vez leímos. El lexicón de salida del habla, donde están todas las palabras que alguna vez produjimos. Y el lexicón de salida grafémico, donde están todas las palabras que alguna vez escribimos. Aquí es donde tenemos la memoria para la ortografía. Y también hay 4 sistemas de memoria de corto plazo subsidiarios. El sistema de análisis auditivos, que es el que decodifica esa cadena de fonemas, cortando, cuando uno está hablando, uno no habla palabra por palabra. Es el sistema de análisis auditivo el que une los fonemas hasta encontrar cuál es la palabra y su significado, y va cortando hasta que todo eso después cobra sentido en una frase. El sistema de análisis visual, que tiene un trabajo más fácil, porque el sistema de análisis auditivo, cuando se perdió eso que se escuchó, ya no se puede recuperar, mientras que el sistema de análisis visual, al poder leer las palabras, por un lado ya están fragmentadas y por otro lado no se evanece esa información. Y 2 buffers de salida. El buffer fonémico, en el cual vamos a seleccionar los fonemas que vamos a terminar pronunciando cuando hablemos, y el buffer grafémico, donde vamos a seleccionar la cadena de grafemas, o sea, los dibujos de los sonidos, las letras que conocemos, para después determinar a nivel halográfico si vamos a escribir en mayúscula, minúscula, imprenta o cursiva, y activar los patrones grafomotores que nos van a permitir escribir. Así, por ejemplo, si escribimos la palabra gato al dictado, lo haremos a través de oír la palabra, analizar en el sistema de análisis auditivo. Aquí determinaremos que la reconocemos efectivamente como una palabra. Desde allí llegará nuestro sistema semántico, activaremos la forma escrita de esa palabra y desde el nivel grafémico definiremos, por ejemplo, escribirla en mayúscula imprenta, y desde ahí terminaremos escribiéndola. Pero también pasa que hay vías que no pasan por la palabra, las rutas no léxicas.
tenemos rutas de conversión fonema-grafema, por ejemplo, cuando la palabra no existe y entonces no es reconocida como palabra. Por ejemplo, si tenemos que repetir una pseudo palabra como crase plántico. Nuestro sistema de análisis visual va a determinar la cadena de fonemas, pero nuestro léxico no la va a reconocer. Entonces, haremos directamente una conversión fonema-grafema, una conversión directamente audiofonatoria para poder decir los fonemas de crase plántico. Si la tuviéramos que escribir directamente, a cada fonema le vamos a asignar, ahora sí, por conversión fonema-grafema, un grafema y la terminaremos escribiendo. Si leemos la palabra moneda de modo silente, decodificamos todas las letras, va a ser reconocida como una palabra y llegar a nuestro sistema semántico para entender cuál es el concepto que estamos leyendo, en este caso una moneda. Puede ser, acá dependiendo del contexto, esto es palabra aislada, podría ser moneda como de sistema monetario, por ejemplo, franco, libra, euro, o podría ser la moneda como el metálico. Por otro lado, este sistema semántico también es el que nos permite denominar objetos cuando vemos, por ejemplo, la imagen de una flor y nuestro sistema de reconocimiento de objetos, que ya veremos en algún momento, llega a nuestro sistema semántico, conceptualizamos esto y desde ahí elegimos la forma hablada para esa palabra y desde el nivel fonémico determinamos los fonemas que van a permitir que digamos flor. Y eso es la denominación. Si estás hoy en esta clase es porque has podido desarrollar todo tu potencial lingüístico. Pero recordá que al día de hoy todavía mucha gente no puede acceder a desarrollar la lectoescritura. Así que aprovecha tu privilegio. En resumen, el lenguaje es un sistema complejo altamente estructurado que permite a las personas comunicar una combinación ilimitada de ideas. Todas las culturas tienen lenguaje y lengua. Su desarrollo depende de aspectos genéticos y culturales. Tiene niveles y modalidades que se desarrollan siguiendo determinados periodos de tiempo. La localización del lenguaje es muy extensa y abarca zonas frontales, temporales, parietales y occipitales del hemisferio izquierdo, pero también participa el hemisferio derecho y algunas estructuras subcorticales. La afasia es la pérdida del lenguaje previamente adquirido. Las afasias de Broca, Wernicke, de conducción y global son las más frecuentes y tienen características específicas que deben ser evaluadas para definir.